¿Sigues pensando que tu vida no puede cambiar? ¿Sigues creyendo que el día a día va a seguir siendo el mismo de siempre, de aquí hasta que terminemos? No, estás muy confundido y te aseguro que si empiezas a conocer estos 9 principios, tu vida empieza a cambiar. Y yo quiero verlo. Sí, para este vídeo ha cambiado un poco el escenario, pero no por ello el contenido. Así que quédate hasta el final porque estos principios pueden ser el cambio que verdaderamente llevas tanto tiempo necesitando. Como siempre, bienvenido a tu canal de Cuidado Profesional, porque estar hoy aquí ya es señal de que tu agotamiento puede acabar. Rápidamente me presento y mi nombre es Alejandra y trabajo como psicóloga clínica dentro del sistema sanitario público. En el vídeo de hoy vas a ver 9 principios principales que tenemos que empezar a incorporar en tu vida para que todo empiece a cambiar. No se trata de normas, no se trata de dogmas, no se trata de imposiciones de ningún tipo. Básicamente son actitudes que a mí, en lo personal y en lo profesional, me ayudaron de una manera descomunal a empezar a cambiar mi vida y hacerme responsable de lo que sí dependía de mí. Así que no podía ser menos que venir a transmitiros estos principios que para mí fueron fundamentales. Así que no te olvides de coger papel y boli, porque sobre todo el último, digamos que el final, es una vuelta al principio. Así que quédate hasta el final y sobre todo quiero que me escribas en los comentarios cuáles de ellos son los que tú ya aplicas en tu vida y si verdaderamente has notado algún cambio. Pero una cosa, antes de empezar a ver cada uno de estos principios, es muy importante que salgamos de lo que se conoce como la moralidad del bien y del mal. No sé si lo he comentado en algún otro vídeo, pero es muy importante que aquí no venimos a hacer ningún juicio. Cada uno va evolucionando en su vida conforme la vida le va trayendo las situaciones que necesita para su propio crecimiento. Entonces es muy importante que empecemos a dejar un poco el juicio en la puerta. Así que salgamos de lo que se dice que está bien, lo que se dice que está mal, cómo deberían ser las cosas o cómo no deberían ser las cosas. Estas 9 actitudes fundamentales que vamos a empezar a poner en práctica van a permitirte sobre todo lo que yo busco que tenga tu vida, que es paz, flexibilidad y apertura. El primer principio podríamos decir que es archiconocido, es el vive el momento presente, vive el ahora. Pero claro, estamos hartos de escuchar vive el momento presente y yo aún así sigo con un sufrimiento enorme en mi vida. Efectivamente, porque las cosas de alguna manera tenemos que entenderlas para poder ponerlas en práctica. Entonces vamos a entender ahora la mente como un ordenador que viene con un chip, como con una programación que le impide estar en el momento presente. Por defecto, siempre vas a estar en un pasado o en un futuro, porque vas a estar enganchado a tu mente sin vivir el instante, lo que tienes alrededor. Entonces, ahora eres tú quien tiene que reprogramarse. Es como si básicamente quitáramos la programación con la que venimos y pusiéramos una nueva. Seguro que si hay por aquí algún ingeniero, algún informático lo va a entender divinamente con este ejemplo del ordenador. Entonces, nosotros vamos a ser quienes fabriquemos ese nuevo chip que quiero que tenga mi mente. Es decir, que tú mismo te vas a reprogramar. Pero para ello tienes que enfocarte en llevarte constantemente al cuerpo. Y para eso, como te he dicho muchas veces, la herramienta fundamental es la respiración. En cada momento que tú estés notando que vas en ese piloto automático, porque por defecto vamos a ir en piloto automático, tú te vas a centrar simplemente en la respiración o en algo que estés observando. Céntrate en un objeto que tengas en la mesa, en algo que haya aparecido en ese momento, en algo que estés oliendo. Utiliza tus sentidos y eso te van a conectar con el presente. De hecho, como bien sabemos, tenemos en el ámbito laboral una variable que ya es bastante conocida. ¿Os acordáis? Efectivamente, el presentismo. El presentismo es cuando la persona se encontraba en su puesto de trabajo y haciendo sus labores, pero verdaderamente estaba ausente, desconectado de sí mismo. Y eso estaba siendo la fuente fundamental de que aparecieran problemas como los que se conocen como el síndrome del desgaste profesional y que estoy segura de que si estás aquí es porque en algún momento o en este instante lo estás sintiendo. Así que somos nosotros los que, empezando a vivir el presente, va a desaparecer de nuestra vida esto que se conoce como el presentismo, que no es más
que no estar viviendo tu vida en el momento presente. Vivimos estando de cuerpo presente, pero completamente ausente de nuestra vida. Eso es básicamente el presentismo y lo que desde aquí vamos a tratar de que desaparezca de tu vida. Sí, también tiene que ver con el presente, pero en este caso hablamos del presente espacial. ¿Qué significa eso? Pues vivir el aquí. Antes habíamos visto que era el vivir el ahora, ahora es el vivir el aquí. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, cuando estamos viviendo constantemente hacia lo siguiente que vamos a hacer, estamos viviendo en un allí, cuando verdaderamente el allí solo existe en nuestra mente. Si yo estoy enfocado en el allí, en lo siguiente que voy a hacer, a quién tengo que llamar, cuál es el informe que tengo que terminar, qué tengo que comprar en el supermercado, cualquier cosa que te imagines que no está en este momento, te estás sacando del aquí para llevarte a un allí. Claro, ¿qué pasa? Que si nos paramos en una cosa que ocurra, pues no pasa nada. Pero cuando el ser humano vive constantemente allí, está básicamente dejando de vivir su propia vida. Está completamente dominado por su mente. Así que estos dos primeros principios tienen que ver con el presente. El presente temporal vive ahora, el presente espacial vive aquí. ¿Y cómo empiezo a vivir aquí? Pues básicamente la herramienta fundamental en este caso es parar. Y muchas veces yo lo digo en consulta. Simplemente con que tú te des una palmada, un golpe, algún estímulo potente que llame tu atención y te repitas, estoy aquí, o te digas tu nombre, da igual, una voz, algo que te saque de ese pensamiento constante y que te lleve a este momento. Así que ya tenemos la respiración y el parar. Y sí, efectivamente, tú puedes hacerlo. El tercer principio tiene que ver básicamente con experimentar. Y para eso tenemos que recordar lo que habíamos dicho, que teníamos que hacer de nuestra vida el laboratorio. Porque sí, nos gusta mucho investigar, leer, razonar, interpretar, nos encanta, pero siempre hacia afuera, nunca hacia nosotros. Y no tiene nada que ver una experiencia, contarla o pensarla, que experimentarla. Porque solo en la experimentación está el verdadero placer y el disfrute. Solo en la experimentación está la vida. Así que te invito a que pongamos en práctica el que tú seas el propio laboratorio de tu vida. Y para ello, sal y experiméntalo todo. No lo cuentes tanto, no lo pienses tanto, no controles tanto. Vívelo, siéntelo. Eso, empieza a experimentar. Recuerda, como cuando eras un niño. El cuarto principio es el abandonar el enganche con los pensamientos. Ya sabemos que nuestro cerebro tiene el contenido mental, que son pensamientos. Y el cerebro tiene esa función, pensar 24 horas, 7 días de la semana, como cada órgano de nuestro cuerpo tiene una distinta función. El problema del ser humano es que con lo que se ha identificado es con el contenido mental, con sus pensamientos, sin darse cuenta de que engancharse con el pensamiento te impide vivir tu vida, porque estás viviendo, como hemos dicho siempre, en un momento que no es el ahora. Y esa historia normalmente se tiende a repetir y a repetir y a repetir cada día. Por tanto, es empezar a tratar de mirar a los pensamientos como lo que son, contenido mental. Tratar de mirarlos un poco desde fuera. Pero para ello tengo que estar cuestionándome lo que estoy pensando. Entonces sí, tenemos que enfocarnos en la mente, pero para que ya nos deje de enganchar. Porque tú tienes pensamientos, pero que tú no eres tus pensamientos. El quinto principio es maravilloso. Exprésate. Has venido a este mundo para expresarte, para soltar todo lo que necesitas. Porque básicamente todo lo que callas, tu cuerpo de alguna manera es esa herramienta que tienes en la vida para expresar todo aquello que tú no haces. De manera que todo lo que podemos decir que son los síntomas, ya sean de enfermedades, de dolores, de cualquier tipo de síntomas que tú ahora mismo sientas que tienes, tiene que ver probablemente con algún conflicto, con algo que tú no has expresado. Por tanto, cuanto más expreses, más estás sanando tu cuerpo, más te estás ayudando, es tu propia medicina. Y sí, es cierto que cuando no estamos acostumbrados a expresar nos puede costar mucho. Entonces yo siempre lo que recomiendo es empezar por expresarlo en tu propia soledad y en tu propia compañía. Nadie te va a escuchar. Escribe lo que sientes, saca la basura mental, porque es fundamental. La de tu casa seguro que la saca. Pues este es tu hogar y necesita que se limpie constantemente. Así que exprésate, exprésalo todo.
El sexto principio tiene mucho que ver con lo que vimos en el vídeo anterior. ¿Recuerdas eso de los asuntos inconclusos? Efectivamente, tenemos que soltar la evitación. Debemos de dejar de evitar. ¿Por qué? Pues porque la vida de alguna manera nos va a traer distintas situaciones que nos sacan el mismo conflicto a flor de piel. Toda aquella situación que sigas evitando por miedo va a seguir apareciendo en tu vida, porque todo necesita cerrarse, de manera que vamos a tratar de ir poquito a poquito afrontando aquellos asuntos que más miedo nos dan. Así que párate en este momento y el primer asunto que te haya venido que tanto miedo te da, trata de ver qué pequeño cambio puedes hacer que ya no te tenga tan en la barrera. Simplemente con dar un pequeño paso ya estás soltando parte de esa evitación. El séptimo, para mí es de los más importantes, que es no aceptes ningún debería más que aquello que hayas experimentado por ti mismo. Y esto no significa que yo no escuche a gente con experiencia, que yo no aprenda, que yo no me inspire de otros. Eso es maravilloso y fantástico. Pero sí o sí, que aquello que yo incorpore en mi vida tenga que ver porque yo lo haya experimentado, lo haya puesto en práctica, lo haya cuestionado y verdaderamente me haya producido a mí ese beneficio que yo necesito. Porque lo que a ti te sirva, lo que a ti te ayude, no tiene nada que ver con lo que le ayude al otro. Por tanto, vamos a salir de todos esos introyectos, de todos esos que nos han contado y vamos a cuestionar todo nuestro mundo. Y así vas a poder empezar a vivir la vida que tú verdaderamente quieres y necesitas. Y el octavo, como siempre, tiene que venir nuestra amiga que se llama responsabilidad. Y sí, digamos que eres 100% responsable de tu vida, pero no de lo que ocurre, porque aquí tenemos que tener mucho cuidado. No somos responsables de lo que ocurre en la vida, porque la vida está por encima de nosotros. Ni tú ni yo podemos controlar absolutamente nada de la vida, pero sí podemos decidir nuestra actitud ante la vida, cómo interpretamos aquello que ocurre. Lo podemos interpretar como una desgracia o lo podemos interpretar como una maldición. E incluso en los asuntos más dolorosos que te puedas imaginar, se puede llegar a vislumbrar esa bendición que trae ese acontecimiento para tu propio crecimiento y evolución. Y el dolor no es malo, el dolor forma parte de la vida y es necesario. Así que pongamos la actitud ante la vida que cada uno necesita, hagámonos responsables de cómo interpretamos todo aquello que nos ocurre. Y repito, no del acontecimiento o lo que ocurre en nuestra vida, porque nosotros no lo hemos decidido, nosotros no elegimos que pasen cosas que nos duelen, pero sí cómo interpretamos aquello y qué sentido le damos a aquello que ocurre en nuestra vida. Y por supuesto, el último, el más importante, el que lo engloba todo, su nombre es la aceptación, y es aceptarte a ti tal y como eres. Cualquier aspecto de ti que no aceptes, que rechaces, es sufrimiento que tienes en tu vida. Y si no se cambia de la noche a la mañana, no vamos a aceptar absolutamente todo lo que vemos delante del espejo así, no. Pero sí nos podemos poner en el camino de ir aceptando cada vez más aquellos aspectos que menos nos gustan. Pero para ello tenemos que sacarlos a la luz. Y te aseguro que cuando empieces a aceptarte a ti tal y como eres, tu vida comienza a cambiar. Porque tenemos dos enemigos a los que nos tenemos que enfrentar de alguna manera, que son la idea de insuficiencia, de que tú no eres digno, no eres suficiente o no mereces incluso la propia vida, y el autosabotaje. El autosabotaje son todos esos pensamientos constantes, negativos y de juicio hacia ti mismo. Esa voz que tenemos todos dentro, que parece como si tuviéramos al diablo, pues sí, está esa parte. Pero también tenemos una maravillosa voz que siempre está ahí, que podemos ponerla como un angelito, que siempre nos ayuda a que el demonio se haga más chiquitito. Así que este principio para mí es el fundamental, y es que cuando acabas aceptando tu vida tal y como es y aceptarte a ti tal y como eres, empiezas a ver bendiciones por todos lados. Así que te invito a que empieces a poner estos principios en práctica y que tu vida empiece a cambiar y que me lo cuentes. Y como siempre te digo, suscríbete a este canal, compártelo con todo aquel que tú creas que necesita esta pequeña ayuda que puede encontrar en el canal. Y por supuesto, como siempre te digo, si ya ha llegado el momento de que tú te priorices en tu vida, este es el canal que necesitas ver constantemente.
Y recuerda, como siempre, que no camino por ti, pero que te pienso acompañar en este camino siempre.